Bien, ahora vamos a ver el tema de integrales indefinidas. Para ello vamos a hacer la primera definición correspondiente a la antiderivada. Se dice que una función f es una antiderivada, también conocido como función primitiva de la función f en el intervalo i, si se tiene la siguiente igualdad. La derivada de f con respecto a x es igual a f de x para todo x en el intervalo i. Veamos en este ejemplo. Quiero determinar una antiderivada de la función f. Entonces, lo que debemos encontrar es una función f, ¿no? Una función f tal que su derivada se vuelve el núcleo. Se propone que sea. Basta que ahora yo hago la derivada. Pues acá tenemos 6 quintos, está multiplicando, no se puede salir, porque está multiplicando una derivada. Entonces, derivada de x a la quinta, sabemos que sería 5x a la 5 menos 1, es decir, x a la cuarta. Este 5 con este 5 se va, puesto que en tanto el numerador como el denominador aparecen el 5, se cancelan y me queda solamente 6x a la cuarta. Y justamente esa es la función f que yo debería tener. Eso significa que esta función 6x a la quinta sobre 5 es una antiderivada. Observa también que la siguiente pregunta sería: ¿será única esa antiderivada que has encontrado? Veamos. Se puede proponer a esta función como antiderivada. Veamos si es una o no es antiderivada. Entonces tenemos que derivar. Entonces sería la derivada de 3. Entonces me quedaría aquí la derivada de una suma de funciones. La suma de funciones suma de derivadas. Entonces en este segundo término, derivada de una constante, que sabemos que es 0. Por lo tanto, este segundo término sería 0. Ahora, la derivada de esta primera expresión es simplemente 5x a la cuarta sobre 5. Se van los 5 y me quedaría simplemente 6x. Y eso es lo que yo quería. Estamos viendo que efectivamente esto es otra antiderivada. Otra antiderivada, ¿cuál podría ser? 6x a la quinta sobre 5 más 1000. Otra, 6x a la quinta sobre 5 menos 5000. Otra, 6x a la quinta sobre 5 más raíz cuadrada de 7. Es decir, siempre será 6x a la quinta más 5 más una constante. En general serían todas las antiderivas de esa forma, ¿no? Bien, entonces vamos a ver entonces la definición de antiderivada general. Entonces diremos que es una antiderivada general de una función. Simplemente si yo tengo aquí f es una antiderivada de esta función, la antiderivada general simplemente sería esta antiderivada más una constante, ¿no? Sería la antiderivada general de f minúscula de esa forma. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Quiero determinar la antiderivada de x a la octava. Entonces primeramente encontramos una antiderivada. Sabemos que basta que encuentre una antiderivada, la general es simplemente sumándole una constante. Aquí por ejemplo, una antiderivada de x a la octava sería x a la 9 sobre 8. ¿Por qué? Porque la derivada de esta función viene a ser, sale el noveno y me quedaría 9x a la 8 sobre 9. Por lo tanto, este 9 con este 9 se va y me queda justamente x a la 8. Es justamente la función. Por ese motivo que esta función de aquí es una antiderivada. Y por lo tanto, la general, ¿cómo se obtiene? Sumando una constante.
Bien, ahora veamos referente a integral indefinida. Para ello, primeramente tenemos una antiderivada de la función f en un intervalo. Denominaremos integral indefinida de la función, denotado por una s, una especie de s, f de x diferencial de x, se denominará entonces integral definida a la antiderivada general de f. ¿Eso qué significa? Que la integral indefinida sería igual a esta expresión. Este sería la antiderivada general de f. Ahora vamos a ver los elementos de la antiderivada, ¿no? Entonces esta s es el símbolo de integración, el f que estoy señalando se denomina integrando, el x que estoy señalando en este lado sería la variable de integración, y esta c que aparece en el lado derecho sería la constante de integración. Y toda esta expresión se llama también, o se lee, la integral indefinida de f de x con respecto a x. Veamos un ejemplo. Quiero determinar la integral indefinida de x al cuadrado diferencial de x, o con respecto a x. Entonces, recuerda que este es por definición la antiderivada general. Basta que yo encuentre una antiderivada de x al cuadrado y la antiderivada general simplemente será sumar una constante. Y ese sería el resultado de la integral indefinida. Veamos, entonces mi objetivo es encontrar una antiderivada de la función x al cuadrado. Una antiderivada es x al cubo sobre 3. Tú vas a verificar que la derivada de esta función justamente me da el f de x. Entonces la antiderivada general queda de esta forma. Recuerda que siempre le sumamos una constante. Consecuentemente, entonces la integral sería x al cubo sobre 3 más una constante. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo se pide aquí la integral del seno de x. Entonces, nuevamente es encontrar una antiderivada. En este caso, una antiderivada del seno es el coseno porque cumple esta condición. Entonces, si la antiderivada del seno es el menos coseno, la general simplemente es una constante. Por lo tanto, la integral del seno de x, diferencial de x, sería la antiderivada general del seno. Una antiderivada es el menos coseno, la general simplemente le suma una constante. Y eso sería entonces la respuesta para este problema. Bueno, ahora veamos una propiedad, ¿no? Entonces, en esta propiedad consideramos que tenemos una función f mayúscula, una antiderivada de la función f en el intervalo y. Y entonces vamos a tener dos propiedades referentes. La primera a la integral de un diferencial y a qué sería igual el diferencial de una integral indefinida. Entonces, en la primera parte tendríamos que la integral de un diferencial, f de x más una constante, es como si se cancelara esta s con esta d, y me quedaría f de x más una constante. Recuerda que la constante aparece porque es un signo de integración, es una integral indefinida. Ahora, la derivada de una integral simplemente será igual a f de x, ¿no? Es como si se cancelara estos dos. Veamos aquí un ejemplo. Yo quiero determinar una función f de modo que cumpla esta igualdad. Entonces, yo tengo aquí esa igualdad. En toda igualdad, cualquier operación matemática que la aplique a la izquierda la debes aplicar a la derecha. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar derivadas con respecto a x, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, esta primera parte, por la propiedad 1, parte 2, esto sería igual a f de x.
y el lado derecho tengo la derivada de una suma de funciones. La derivada de una suma, de acuerdo por el curso de cálculo diferencial, si la derivada de una suma es la suma de la derivada, y eso es justamente lo que tenemos aquí. Ahora, en el segundo término, en el segundo sumando, que será este, tengo derivada de una constante con respecto a x. Recuerda que la derivada de una constante siempre es cero, todo esto sería cero. Y aquí tenemos la derivada de esta expresión. Aquí tengo una expresión que depende de x y otra que depende de x. Tengo la derivada de un producto, ¿no? Y si tú recuerdas, la derivada de un producto era igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, aplicando esto me quedaría la derivada de e a la 2x con respecto a x por coseno de x más e a la x por la derivada del segundo, derivada de coseno de 3x. Y el 0 recuerda que viene de esta expresión, ¿no? Y entonces simplemente ahora tengo que calcular la derivada de este exponencial. Sabemos que viene a ser 2e a la x y más la derivada del coseno de 3x, y eso sabemos que es menos 3 seno de x, y esa sería la función que estaba buscando. A la segunda propiedad me dice, está referida a las operaciones, ¿no? Entonces la integral de una suma de funciones sería la suma de integrales. La integral de una diferencia de funciones será la diferencia de integrales. Luego tengo aquí, si k es una constante, está multiplicando a f de x, teniendo en cuenta que x viene a ser la variable de integración. Como k es una constante, me dice que yo podemos sacar la constante. Y ahora esta parte 4 es la que resume los tres que vendría a ser. Entonces, teniendo en cuenta que aquí que x es la variable de integración y alfa y beta son constantes distintos de cero, ¿no? Entonces sería de esa forma. Bien, esto sería todo y nos vemos hasta otra oportunidad.